Aquí estamos de nuevo. Yo quiero hablarles un poco, antes de contarles qué cosa es Cuba Decide, muchos de ustedes ya la conocen. Yo quiero intercambiar un poco de ideas con ustedes de qué significa la democracia en Cuba y qué significa y cómo ha influenciado Cuba no solamente la vida de 6 generaciones de cubanos, no solamente las familias cubanas, sino también la influencia de un régimen tan nefasto como el régimen de los hermanos Castro en Cuba, cómo ha influenciado el resto de la región y de qué manera eso también nos afecta a nosotros como defensores de la democracia y de los derechos en Cuba. Nosotros estamos hablando en realidad, me disculpan que les diga algunas obviedades que todos conocemos, ¿no? Estamos hablando de una revolución violenta que llegó al poder de manera violenta, que tiene un récord de muchísimos más de lo que voy a decir, pero de al menos 7.500 ejecuciones arbitrarias documentadas, entre ellos mi padre y Harold Cepero, que tiene un récord de más de 100.000 prisioneros políticos en 58 años. Y quién sabe cuántos cubanos que han perdido su vida tratando de escapar de esta dictadura, ¿no? Y nosotros diríamos, con esos récords, con ese tipo de estadísticas, ¿por qué no está el resto del mundo condenando la revolución cubana? ¿Por qué no está el resto del mundo condenando la dictadura cubana como lo que son, ¿no? Como un grupo de criminales en el poder desde hace casi 60 años? Y las respuestas pueden ser muchas, ustedes pueden estar pensando en varias. Yo creo que tiene que ver con lo bien que ese grupo de criminales ha hecho publicidad, con el buen marketing que tiene. Tiene que ver con que estos generales llegaron al poder y se vendieron a la comunidad internacional nada más y nada menos que como los héroes de la libertad, que como los héroes de la democracia, que como los defensores de derechos humanos, levantando banderas como la educación, la salud y una que ha sido fundamental, que es la bandera del antiimperialismo. Declararse en contra de Estados Unidos, en confrontación con el imperio, cualquiera que sea el significado que eso tiene en América Latina o en el resto del mundo, les ha ganado el apoyo de muchas personas en el resto de la región y en el mundo entero, para los cuales eso probablemente era más importante que la realidad de opresión del pueblo cubano. Y de alguna manera han logrado poner un velo que tiene que ver con esa bandera, poner un velo entre la verdad de lo que está pasando en Cuba y lo que el resto del mundo quiere ver. Y ese es uno de nuestros desafíos, ¿no? Ese es uno de nuestros desafíos a la hora de denunciar la realidad cubana y también a la hora de vender una propuesta. A ver, cuando digo vender es a la hora de denunciar, pero también proponerles que nos ayuden en algo concreto. Es porque nosotros estamos aquí no solamente describiendo la realidad, que es terrible, ¿no? que nos ha afectado a todos en una medida o en la otra. Estamos aquí también para tratar de cambiar esa realidad. Y yo creo que esa realidad se cambia en Cuba entre cubanos, pero necesita el apoyo de mucha gente en el mundo. Es decir, nosotros vimos lo que pasó en Venezuela. Ustedes vieron 1 millón de personas en la calle y Maduro no se cayó. Yo creo que se va a caer, pero no se cayó con 1 millón de personas en la calle. Porque, por alguna razón, en el siglo XXI, en el mundo globalizado en que vivimos, hace falta una especie de coreografía. Hace falta apoyo de la comunidad internacional. Hace falta a los gobiernos, a los organismos internacionales, esos que nos dan dolor de barriga, que han estado toda la vida mirando para otro lado, hace falta que coincidan con nosotros en algo
para que apoyen a esos cubanos que dentro y fuera de Cuba están pidiendo cosas concretas. Y es muy importante que la petición sea entendida también, ¿no? No solamente falta la solidaridad de ellos, sino tenemos que decirles en qué nos tienen que ayudar, en qué concretamente nos tienen que ayudar y cuál es la solución que nosotros inventamos. Pero antes de ir ahí, yo quiero hablarles de algo. Así como el régimen cubano levantó la bandera del antiimperialismo, ellos, sorpresa, son unos grandes hipócritas, ¿no? Y mientras estaban diciendo que no querían que Cuba fuera una colonia de Estados Unidos, le estaban vendiendo el país, como ustedes saben, a la Unión Soviética. Y Cuba se convirtió por mucho tiempo en prácticamente una colonia de la Unión Soviética, ¿no? Y la historia ustedes se las conocen. Pero mientras eso estaba pasando, el gobierno cubano, el G2 cubano, el sistema de inteligencia cubano, entrenado por la KGB, que es el sistema de inteligencia soviético, por la Stasi, que era el sistema de inteligencia alemán en ese momento, y que estuvieron entrenando al cubano durante décadas, y el cubano, con los recursos que el campo socialista le proveía, infiltró el resto del continente. Y así es como todas las guerrillas que surgieron y que muchas de ellas hoy están a la manera de partidos políticos en el poder en algunos lugares en América Latina, como es el caso de El Salvador, donde el presidente de El Salvador ahora mismo es del Frente del Farabundo Martí para la Liberación Nacional, como es el caso de Uruguay, como podría ser el caso de Chile, aunque la presidencia, por supuesto, la actual presidenta no es una guerrillera, sí era de las personas que en un momento determinado estaban sufriendo injusticia de parte del régimen de Pinochet, que se fueron a estudiar a Alemania Oriental y que ahora son un poder en sus países. Lo que yo les estoy mostrando aquí, en azul y en rojo, son todos los lugares donde el Foro de Sao Paulo tiene presencia. ¿Qué cosa es el Foro de Sao Paulo? Cuando estaba colapsando la Unión Soviética, y por supuesto ya el gobierno cubano tenía una gran injerencia en el resto de la región a través de los movimientos guerrilleros, que muchos de ellos fueron entrenados en Cuba o coordinados en Cuba o recibieron armas de parte del gobierno cubano. Cuando eso estaba pasando, en 1990, Fidel Castro y Lula da Silva, el que era presidente de Brasil hasta el otro día, en Sao Paulo crearon el Foro de Sao Paulo. ¿Qué cosa es el Foro de Sao Paulo? Al día de hoy es una coalición de partidos políticos de izquierda. Algunos de ellos muy respetables, como puede ser el Partido Socialista Chileno. Algunos de ellos respetados y admirados en el mundo. Y otros, el Frente Farabundo Martí, la FARC en Colombia, pertenece al Foro de Sao Paulo. Desde esa plataforma se ayudó a Hugo Chávez a llegar al poder. ¿Qué pasó después? Con la plataforma del Foro de Sao Paulo, la capacidad del sistema de inteligencia cubano y el dinero del pueblo venezolano, con los recursos de los venezolanos en manos del chavismo, se esparció por el resto de la región una cosa que se llama socialismo del siglo XXI. ¿Qué cosa es el socialismo del siglo XXI? Es el nuevo nombre que encontraron los nuevos criminales en la región, esos que quieren llegar al poder y quedarse en el poder para esparcir sus ideas, para enamorar a los jóvenes, para coordinarse entre ellos. ¿Y cuáles son, por ejemplo, cuáles son características de los países donde este socialismo del siglo XXI está llegando o ha llegado? Inmediatamente atacan la libertad de prensa. Inmediatamente empiezan a cerrar periódicos o, como en el caso de Ecuador, que es ese rojito de ahí, empiezan a comprar periódicos. O empiezan a intimidar
a los empresarios o a los periodistas. Inmediatamente los niveles de emigración en esos países, ejemplo Venezuela, crecen. Y en todos o en casi todos, inmediatamente comienzan a hacer esfuerzos para cambiar la legalidad, el sistema jurídico, para permitir o la reelección indefinida o cualquier variante que les permita perpetuarse en el poder. Eso pasado en Ecuador, por supuesto en Venezuela, en Bolivia. En Bolivia hace 1 año y como 2 meses, en un plebiscito, los bolivianos le dijeron a Evo Morales que no podía reelegirse. Y ahora mismo están luchando con el hombre porque está intentando pasar por encima de la voluntad del pueblo boliviano. Hace 2 semanas, Paraguay, que es este lugar de aquí, está azulito. ¿Qué significa que está azulito? Perdón, eso no lo dije. Azul o rojo son los lugares donde el Foro de Sao Paulo tiene presencia. Rojo, los lugares donde el Foro de Sao Paulo está en el poder. O sea, los gobiernos de estos países son dirigidos por partidos políticos que pertenecen al Foro de Sao Paulo. En el resto, hay partidos políticos con poder, con fuerza, pero que no están en el gobierno en este momento. Bueno, en Brasil estuvieron hasta el otro día, hasta que sacaron a Dilma por corrupta. En Argentina no estaba, pero Cristina Kirchner tenía una relación especial con todo el Foro de Sao Paulo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Paraguay hace 2 semanas? El expresidente Lugo, que fue destituido por el Senado hace unos años, junto con el actual presidente Cartes, que además es de derecha, no pertenece al Foro, el que pertenece al Foro es Lugo, se pusieron de acuerdo para, de alguna manera, obtener un número de senadores que pertenecían a sus 2 partidos y otros que presumiblemente fueron comprados, dar un golpe parlamentario y tratar de cambiar las reglas del Senado paraguayo para poder pasar una enmienda. ¿Para qué? Para aprobar la reelección indefinida. Para que Cartes o Lugo puedan quedarse en el poder para siempre. Y ustedes dirán, ¿esto realmente tiene que ver con nosotros? Tiene mucho que ver con nosotros. Porque la represión en Venezuela se dirige desde La Habana. Porque el día que Daniel Ortega, actual presidente de ese rojito que está ahí, que es Nicaragua, cerró la frontera sur, 4.000 cubanos se quedaron varados en Costa Rica, causando una crisis migratoria de las magnitudes que ustedes conocen. Y de alguna manera, esa ha sido la justificación para que hace 1 mes y medio, 2 meses y un poquito, Obama dijera que quitaba la enmienda pies secos, pies mojados. Con el apoyo de mucha gente en América Latina que no quiere ver de nuevo una crisis de cubanos varados en la frontera sur nicaragüense. Pero esa es la que está ahí, porque no es América Latina la única que ha sufrido la influencia del régimen cubano. Ese slide que debería estar ahí cuando yo lo dije. Este hombre, Clapper, era el director de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos en el año 2016, el año pasado. Eso es una noticia sacada del Diario de Cuba. En el año 2016, ese hombre, en un hearing, o sea, en una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos, dijo que Rusia, China, Irán y Cuba, por supuesto en ese orden,
Irán y Cuba en una escala menor que Rusia y China, representaban las 4 peores amenazas de espionaje para los Estados Unidos. Cuba es la 4ª amenaza de espionaje para los Estados Unidos. Imagínense para Venezuela. Imagínense para Ecuador, para México, para Guatemala. Y bueno, a esta mujer ustedes la conocen. Ana Belén Montes, en el año 2001, dicen ellos, fue descubierta, a lo mejor la descubrieron mucho antes. ¿Quién era Ana Belén Montes? Ana Belén Montes era la Senior Advisor para temas cubanos en el Pentágono. O sea, la persona que a la que el gobierno de los Estados Unidos miraba cuando iba a tomar una decisión sobre Cuba, era esta mujer, que era una espía del gobierno cubano y en este momento está presa en este país, ¿no? ¿Se acuerdan de la red avispa, de los 5 espías? Es la misma red. Esa señora era una espía cubana dentro del gobierno de los Estados Unidos. O sea, esta influencia es real. ¿Y cómo nos afecta? Nos afecta en muchos sentidos, ¿no? Para mí, ¿cuál es uno de los peores? Para mí, uno de los peores es el silencio de parte de todos estos países cuando se trata de violaciones de los derechos humanos que comete Cuba. Cuando se trata de arrastrar a las damas de blanco, cuando se trata de asesinar a Osvaldo Payá o a Laura Poyar o a niños en un remolcador. El resto del mundo, y especialmente esos que son nuestros vecinos, que deberían tener una cercanía especial con nosotros, esos gobiernos están haciendo silencio. Y no están haciendo silencio por gusto. Hay una razón detrás. ¿Qué significa que hagan silencio? Significa impunidad. Significa que el gobierno cubano tiene la sensación de que puede hacer cualquier cosa y no le va a pasar nada. Y esa sensación de impunidad es la que nosotros tenemos el desafío de romper. De alguna manera, nuestro mensaje, sea lo que sea que estemos defendiendo, sea cual sea nuestra estrategia política, nuestro mensaje tiene que tener en algún punto la misión, cuando estamos hablando con la comunidad internacional, la misión de romper esa impunidad. La misión de hacerle ver a esos que pueden estar o no enamorados de Che Guevara que los cubanos también son seres humanos y también están esperando una palabra cuando se violan sus derechos. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a dejar de luchar por la libertad. Porque nosotros no vamos a dejar de trabajar porque todos los cubanos tengan derecho. Porque los cubanos accedan a las herramientas que les permitan o que nos permitan, entre cubanos, cambiar el sistema. Cambiar el orden de las cosas que nos ha estado oprimiendo durante tantos años. ¿Qué pasó a finales de los 90 con la campaña del Proyecto Varela y qué cosa es el Proyecto Varela? Me perdonan de nuevo porque les estoy diciendo obviedades, ¿no? Yo sé que todos o la mayoría de ustedes conocen. Algunos trabajaron en la campaña del Proyecto Varela. ¿Cuál era el orden de las cosas antes del año 2002? Antes del año 2002, cuando la Constitución cubana todavía no había cambiado, y bueno, todavía ese artículo está en la Constitución, los cubanos, según, y déjenme hacer una aclaración un momentico antes de entrar ahí.
nosotros le llamamos Constitución para poder entendernos. Ese documento que oficialmente rige la legalidad en Cuba, que oficialmente rige el sistema cubano, no tiene el consentimiento de los cubanos. No fue decidido ni escogido por los cubanos. O sea, conceptualmente, eso no es una constitución. Pero esa es la ley que rige en Cuba. Así como Raúl Castro no ha sido escogido por los cubanos. O sea, Raúl Castro no es el presidente de Cuba en moral, en teoría, conceptualmente. Él no es un presidente, pero él tiene el poder. Él está dirigiendo el gobierno que hay en Cuba. ¿Que es ilegítimo? Desde el punto de vista moral, de derechos humanos, hasta legal, lo es. ¿Cuál es la realidad? Que el hombre tiene el poder. Lo tiene. Él tiene. Él mueve el dedo y se mata gente. Eso es una realidad en Cuba. Y es una realidad que ese documento, al que se le llama Constitución, está vigente de alguna manera. Con esa vigencia, hubo un grupo de personas, muchas, entre ellas mi papá, que decidió usarlo para cambiar el orden de las cosas. O sea, usar las herramientas del régimen para cambiar al régimen. Porque creyeron en el régimen, porque pensaban que era legítimo. No, porque era una grieta que se podía usar. Y la usaron, y de hecho, lo asustaron. ¿Qué era el proyecto Varela? La Constitución cubana dice, en algún momento, que si hay más de 10.000 ciudadanos proponiendo una ley, esa propuesta de ley se convierte en un proyecto de ley. ¿Qué significa proyecto de ley? Significa que la Asamblea Nacional está en la obligación de discutirlo. Si yo voy ahora a la Asamblea Nacional y entrego una ley, yo puedo hacerlo, según las regulaciones, yo puedo hacerlo, yo puedo tener una iniciativa legal, ir y decir, mira, yo quiero que cambie la ley de medios, y la estoy entregando. Ellos no tienen la obligación de responderme, según la ley de ellos, no tienen la obligación de responder. Si yo voy con esa misma ley de medios y le digo, 10.000 personas estamos proponiendo esta ley de medios, 10.000 personas, o sea, en términos legales, 10.000 electores, 10.000 cubanos que tienen más de 16 años, tienen carnet de identidad y pueden ir a las votaciones esas que ellos hacen. Si 10.000 cubanos con esas condiciones entregan la ley de medios, según la ley, según la Constitución, esa, la Asamblea Nacional está en la obligación de discutirla y de responderlo. Y eso es el proyecto de ley. Es un proyecto de ley. ¿Sobre qué? Sobre 5 puntos. Derecho a la libre asociación, derecho a la libre expresión, una ley de amnistía para todos los presos políticos, la posibilidad de tener empresas privadas y una nueva ley electoral para poder tener elecciones libres y plurales. La Constitución pedía 10.000 firmas. Se entregaron más de 35.000. El gobierno cubano violó la Constitución, o sea, nunca reunió a la Asamblea Nacional para responder al proyecto Varela. ¿Qué hizo en su lugar? Bueno, la ola represiva, donde la primavera de Cuba se convirtió en primavera negra y 75 héroes de la oposición cubana fueron a prisión. De ellos, más de 55 eran líderes del proyecto Varela. Con esto se lograban 2 objetivos. Y esto hay que tenerlo presente porque esto es una táctica que el gobierno cubano usa una y otra vez. El gobierno cubano una y otra vez usa la represión para cambiar nuestras prioridades. O sea, ¿qué venía después de entregar el proyecto Varela? Venía la campaña por el referéndum del proyecto Varela. Déjenme explicar un segundo esto. El proyecto Varela es un proyecto de ley, ¿no? Una propuesta de ley que se entrega, un documento
para reformar la ley, no la Constitución, para reformar la ley cubana, pero se proponía que esa reforma se diera a través de un referéndum, o sea, preguntándole al resto de los cubanos si querían o no querían esos cambios. ¿Por qué? Porque al final del día nosotros estamos tomando un gobierno. Y para eso hace falta movilizar a la ciudadanía. Hace falta el consenso de muchos cubanos. Es decir, a nosotros, a los que estamos aquí hoy, a todos los que estamos aquí, a nosotros nadie nos escogió. Por nosotros nadie ha votado. Por ellos tampoco. Por los que están en el poder tampoco. Pero por nosotros nadie ha votado. O sea, Cuba no se puede cambiar sin los cubanos. Hacen falta los cubanos para cambiar nuestro país, ¿no? Para ir hacia la democracia, hacen falta los cubanos, ¿no? Yo creo que la oposición es la vanguardia y me siento honrada de ser parte de ella. Pero todos los cubanos deben tener por lo menos la oportunidad de ser parte del proceso. Nadie debería estar de antemano excluido. Y en fin, por eso el proyecto Varela también pidió un referéndum, ¿no? Referéndum que nunca pasó, pero que era la prioridad después de entregar las firmas, ¿no? Bueno, vamos a hacer campaña, porque legalmente tienes que hacerlo. La comunidad internacional tiene ahora la obligación de apoyar algo que es legal, pacífico, que mira cómo hay cubanos pidiéndolo. ¿Qué hizo el gobierno? Meter en prisión a todos los líderes del proyecto Varela, excepto el papá. Con lo cual, por supuesto, neutralizaba buena parte de la campaña, de las personas que estaban liderando esa campaña. Pero ¿qué hacía además? Cambiaba las prioridades. O sea, de pronto, lo más importante era sacar de prisión a los que estaban en prisión y no hacer el referéndum del proyecto Varela. Muy bien pensado, lo hacen todo el tiempo. Todo el tiempo usan la represión para entretenernos. ¿Qué significa? ¿Hay que dejar de pedir la liberación de los presos? No. Tiene que estar ahí todos los días en la mesa, pero no puede ser, en mi opinión, eso exclusivamente. ¿Por qué? Porque para el gobierno cubano no hay, lamentablemente, para el gobierno cubano es muy fácil producir más presos. Y sacar a uno como un gesto de buena voluntad y meter a otro, que es lo que han hecho, de hecho, ahora, con todo este proceso de acercamiento con Obama y tal. ¿Cuál fue la segunda, o cuál fue la otra rama de la reacción al proyecto Varela? Fue cambiar la Constitución. Me perdonan la cantidad de texto que está en esta diapositiva. Esa Constitución que no tenía el consentimiento de la gente. ¿Por qué no lo tenía? Es decir, sí hubo una cosa parecida a un referéndum en el 76, pero si el ambiente no es de derecho, la elección no es válida. Es decir, si la gente va a votar con miedo, si la gente es forzada a ir a votar, eso de antemano no es válido. O sea, de antemano no tiene el consentimiento y por eso hay condiciones para el plebiscito, porque por eso no es de cualquier tipo. ¿Cuál fue el cambio que le hicieron a la Constitución cubana? Básicamente, agregar este pedacito en el artículo 3. ¿Qué dice ese pedacito? Que el socialismo y el sistema político y social en Cuba son irrevocables. O sea, básicamente convierte ese documento llamado Constitución en una cadena perpetua a socialismo irrevocable. Ahora, entiendan por socialismo que en la República de Cuba la soberanía reside en el pueblo, del cual dimana el poder del Estado, pero ese poder es ejercido directamente por medio de las asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado. Y hay una contradicción inmediata en la Constitución que dice: el Partido Comunista de Cuba, marxista-leninista, en fin, vanguardia organizada de la nación, es la fuerza dirigente superior de la sociedad. O sea, no era el pueblo, era el Partido Comunista la fuerza dirigente superior de la sociedad. O sea, quien toma las decisiones. Y
En el artículo 3, eso ahora dice que es irrevocable. ¿Qué más hicieron? Añadieron, no se ve bien, añadieron en los últimos artículos los que tienen que ver con cómo se reforma la Constitución, o sea, utilizando las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, etc. Añadieron este pedacito que lee, bueno, puede reformar la Constitución con las 2/3 partes, etcétera, etcétera, excepto en lo que se refiere al sistema político, social y económico, cuyo carácter irrevocable lo establece el artículo 3 de la Constitución. Y por supuesto, tampoco se puede negociar bajo coacción de la potencia extranjera y esas cosas. Básicamente, cerraron e hicieron pétrea la Constitución cubana, o ese documento que ellos llaman Constitución cubana. Y para hacerlo, no le preguntaron a los cubanos, no les preguntaron si estaban a favor o en contra. Para hacerlo, como ustedes, algunos recuerdan, y otros les han contado, para hacerlo hicieron una recogida masiva de firmas, donde si no ibas a firmar, tú sabes lo que te puede pasar. O sea, esto, ellos lo hicieron, pero esto no tiene el consentimiento de los cubanos. Esto no es legítimo. Esto está en regla. Esto tiene el poder en Cuba, pero esto no es legítimo. O sea, nosotros estamos en todo nuestro derecho de cara al Foro de Sao Paulo de decirles, mira, pero nosotros queremos tener voz. Aquí en realidad nadie sabe lo que nosotros queremos porque no lo hemos podido decir en 58 años. Así que vamos a preguntarle a los cubanos y que los cubanos decidan. Y ustedes, que están en la comunidad internacional, tienen el deber moral, basados, escuchen esto, basados en el principio de autodeterminación de los pueblos. Ustedes tienen el deber moral de apoyar la autodeterminación del pueblo cubano, que no ha sido consultado en 58 años. Es más, en 65, las últimas elecciones libres en Cuba fueron en 1950. Y eso es lo que... Esa es la última campaña o la última idea que propone mi papá en el año 2011. Ahí no aparece, pero fue en el año 2011. Y fue básicamente, ustedes han violado, despreciado, ignorado la expresión legal, pacífica y masiva de todos los electores del Proyecto Varela, que estaban pidiendo a través de la ley cambiar el sistema. Estaban pidiendo elecciones libres al final del día. Ustedes han violado el sentido común. ¿Por qué? Decirle a un pueblo que lo que tienen ahora va a ser eterno, para siempre, y que no lo pueden cambiar ni ellos, ni sus hijos, ni sus nietos, está contra el sentido común, ¿no? Mañana nuestros hijos pueden ser distintos de lo que nosotros pensamos y cambiarlo. Y no puede haber un papel que se los impida, porque un papel no está por encima de la voluntad soberana de la ciudadanía, no está por encima del ser humano. Pero además están violando las leyes internacionales. ¿Por qué? Bueno, ahí no está. Pero, incluso las leyes que el gobierno cubano ha firmado, las que ha adoptado, que son pocas, son muy pocas, te cuentan que no han ratificado los pactos internacionales. Pero las que ha ratificado establecen la última conferencia mundial a la que asistió Cuba, que fue en Viena en 1993, adoptando la Declaración de Viena de 1993, que básicamente dice que la democracia se basa en la participación activa de la ciudadanía. ¿Para qué? Para definir su sistema económico, político y social. Eso dice Viena, 1993.
declaración adoptada por el gobierno cubano, que básicamente está negando, está en contradicción total con que el sistema económico, político y social sea irrevocable y no pueda cambiarse nunca por nadie, como dice la Constitución cubana. Con ese análisis, en el año 2011, mi papá decidió sacar un documento que se llama Plebiscito Ahora, donde básicamente le propone al mundo y a los cubanos que reclamen su derecho a decidir, que reclamen su derecho a ser parte del proceso y que lo hagan como una herramienta concreta, validada internacionalmente, que cualquiera puede apoyar en la comunidad internacional, que entre otras cosas está de moda. Miren el Brexit en el Reino Unido, miren el plebiscito en Colombia hace muy poco tiempo, o el plebiscito en Chile, que de hecho cambió el régimen de Pinochet y comenzó un proceso transitorio, o un proceso de transición, perdonen, y le propuso a los cubanos y a la comunidad internacional apoyen la realización de un plebiscito en Cuba. Y eso sería realmente respeto a la autodeterminación del pueblo cubano. Que nadie hable por los cubanos. Vamos a preguntarle en un plebiscito. ¿Qué significa eso? Significa poner una herramienta. Una herramienta, el plebiscito no significa democracia al día siguiente. Significa que se rompió lo que hace 58 años está intacto en Cuba. Y es los mismos criminales en el poder tomando todas las decisiones por todos los cubanos. Eso es lo único que significa el plebiscito. Es una herramienta que rompe el sistema totalitario. ¿Por qué? Porque ya no es total. Ya no lo deciden todo. Tienen por primera vez en la vida que hacer algo que no quieren hacer. No nos equivoquemos. Ellos no quieren hacer plebiscito. Ellos no quieren que haya elecciones. Ellos no les quieren preguntar a los cubanos. Ellos no van a hacer esto voluntariamente ni espontáneamente. Como ellos no se van a ir del poder voluntariamente ni espontáneamente. De la única manera en la que ellos se van a ir del poder es si nosotros los forzamos. Ahora, esto es una excusa para que esa fuerza que tenemos que ejercer sobre ellos sea, una razón para movilizar a todos los cubanos diciéndole: esto es por tu derecho a definir tu vida, por tu derecho a tomar en tus manos las riendas de tu propio destino. Y a la comunidad internacional, espérense, ustedes no respetan la autodeterminación de los pueblos. Bueno, el pueblo cubano hace 58 años que no autodetermina nada, que todo lo determina un grupo de criminales en el poder, y eso está más que documentado. Entonces, apoyen el derecho a decidir de los cubanos con una herramienta concreta, que es la realización de un plebiscito. ¿Cualquier plebiscito? No. Cualquier plebiscito no. Cualquier condición no. Unas condiciones muy específicas. ¿Por qué? Porque se trata de romper el totalitarismo. Se trata de empezar un proceso de transición. Y eso no pasa cada vez que hay elecciones en Cuba. Eso no pasa con las votaciones que ellos hacen. Eso pasaría únicamente bajo muchas y específicas condiciones. ¿Cuál sería la pregunta? Que de hecho puede cambiar. La pregunta del plebiscito, voy a apurarme y terminar para no aburrirlos más. La pregunta del plebiscito es básicamente si los cubanos quieren o no quieren elecciones libres. Si los cubanos quieren o no quieren elecciones libres, justas y plurales. O sea, entre varios partidos políticos. Si los cubanos quieren eso, por supuesto con acceso a la información, con libertad de asociación. Si los cubanos de casualidad quieren eso, esa constitución que nosotros estuvimos leyendo, queda bolita. Porque básicamente esa constitución es pétrea. No se puede cambiar. Yo ahora no puedo cambiar la constitución para hacerla
multipartidista. Ellos mismos lo dijeron, no se puede. Por tanto, hace falta una nueva constitución, hace falta ir a una asamblea constituyente y comenzar un proceso transitorio, que se detona con la realización de un plebiscito, pero por supuesto no es cualquier plebiscito. Necesita condiciones muy específicas, que son, en realidad, esas condiciones cumplen a su vez con dos condiciones. La primera, nosotros las estamos pidiendo de una manera o de otra, aunque no las estemos pidiendo para el plebiscito. Nosotros estamos pidiendo que haya libertad de asociación en Cuba, que haya acceso a los medios, que haya internet, que la comunidad internacional pueda entrar a la isla, que nosotros podamos contar los votos. Todo eso, nosotros lo estamos pidiendo, sea cual sea la estrategia que estemos siguiendo. ¿Por qué? Porque todo eso constituye un ambiente con el que nosotros, los cubanos, sabemos que el gobierno cubano no puede lidiar. Ellos no pueden lidiar con todos los cubanos teniendo acceso a la información, con internet, con la comunidad internacional dentro de la isla, con nosotros teniendo acceso a los medios de prensa. No pueden. Son unos dinosaurios. No pueden, nunca lo han hecho. Por eso no lo hacen, a pesar de la presión. No lo hacen porque saben que en el momento en que lo hagan, pierden poder. Y esas son básicamente las condiciones del plebiscito. Esto que ustedes ven aquí es un fragmento de la declaración de jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica en apoyo a Cuba Decide. Eso pasó en mayo del año pasado. Un grupo de presidentes latinoamericanos, bueno, iberoamericanos, porque estaba Aznar entre ellos, se comprometieron a apoyar la realización de un plebiscito en Cuba, exigieron estas condiciones para ese plebiscito y además se pusieron a disposición de todo el mundo, del pueblo cubano, del régimen, de la oposición, para acompañar el proceso, para estar en la isla, para llevar a sus organizaciones, para llamar a la Unión Europea, a la OEA, a esa gente en la que nosotros no confiamos tanto, pero que deberían estar también, a todos los actores. Durante ese tiempo, que no es un día, la tercera condición es que haya un periodo para hacer campaña. Pero en ese periodo tiene que haber pleno uso de la libertad de expresión y de asociación, así como acceso al censo, o sea, a los récords, cuántos cubanos somos, dónde estamos, cuáles son los colegios electorales, y a los medios de comunicación, incluso, y esa es la manera en la que hablan los presidentes, ¿no? Incluso en los que son de propiedad estatal o son controlados por el mismo, o sea, excepto los medios independientes, ¿no? Que no son los que llegan a todos los cubanos por las mismas condiciones de expresión que tenemos. ¿Por qué está aquí? ¿Y por qué les estoy contando que estas, a pesar de esas condiciones que están escritas en la propuesta de Cuba Decide, son las condiciones de los ex jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica? Porque, por ejemplo, una de las personas que estaba ahí era este señor, Sebastián Piñera, que ahora mismo, que fue presidente de Chile, que no es del foro, pero cuando fue presidente de Chile, ese hombre le dio a Raúl Castro en La Habana, lo sé porque lo hizo unos meses después de que mataran a mi papá, le dio a Raúl Castro en La Habana, no, perdone, en Santiago de Chile, la presidencia de la CELAC. Muy calladito se la dio. ¿Pero qué hizo en el año 2016? El año 2016 vino a Miami, dio una conferencia de prensa y dijo que estaba a favor del derecho a decidir de los cubanos y que estaba, además, apoyando que estas condiciones se dieran en Cuba y que él se ponía como meta ayudar a que eso pasara. Con lo cual, a pesar del foro, a pesar de la inteligencia cubana, a pesar de G2, a pesar de Ana Belén Monte, a pesar del antiimperialismo, hay esperanza para los cubanos. Y tiene que ver con que lo han hecho tan mal en el continente. Es decir, han logrado acabar con Venezuela, acabar con Nicaragua, están acabando con Ecuador, están acabando con Bolivia, pero están acabando, las tienen, pero el resto de los latinoamericanos
están viendo lo que significa darle poder al gobierno cubano. O sea que esto hay que convertirlo no en ayuden a los pobres cubanitos. Esto hay que convertirlo en ayúdense ustedes mismos. Porque lo que pasa en Cuba no se queda en Cuba, es tóxico. Infecta el resto de la región y puede terminar pasándote a ti en Caracas, o en Managua, o en Quito. Por eso, nosotros pudimos reunir a un grupo de presidentes, por eso ahí está Aznar, por eso ahí está el presidente de Uruguay, por eso estaban otros, por eso estaba el de Bolivia. Por eso continuaron firmando, porque en esa comunidad internacional que tan distante ha sido de la realidad cubana, en esa la gente también se está despertando, así como se está despertando en Cuba. Por tanto, nuestro trabajo es dentro y fuera decirles lo que tienen que hacer. Decirles, nosotros necesitamos su apoyo en esto. Si estás en la OEA, si estás en Chile, si estás en la ONU, si estás en una negociación con el gobierno cubano como están los americanos o como están los europeos, lo que se tiene que hablar en esa mesa es cuándo los cubanos van a decidir. ¿Cuándo hay plebiscito? ¿Cuándo hay campaña electoral? ¿Cuándo vamos a tener Antuna en televisión? ¿Cuándo va a pasar eso? Eso es de lo que debería estar hablando el mundo cuando hable de Cuba y no de los carros americanos de los 50 o de qué bueno es el turismo. Y eso, lo siento. Ese trabajo, nada más que lo vamos a hacer nosotros. No lo van a hacer por nosotros. Ese trabajo nada más que lo vamos a hacer nosotros. Sabiendo que esto, o sea, esto se acaba el día del plebiscito. Y ahí empieza la transición. Y ahí son otras las condiciones. Y ahí hay programas políticos que muchos de ustedes tienen, o están en organizaciones que tienen, o saben que existen, que hay que empujar. Pero para que esos programas políticos sean puestos en práctica, hay que detonar el proceso. Tiene que haber una herramienta que podamos usar para que la decisión no la tome Raúl Castro poniendo a Alejandro Castro o a Díaz-Canel o a que se le ocurra. Para que la decisión la podamos tomar los cubanos. Y aquí termino. Muchas gracias. Feliz de, además, conversar con ustedes en lo que ustedes quieran hablar. Gracias. Tengo aquí, señores, muchas gracias. Ha terminado la conferencia de Cuba Decide. Felicitamos a Rosa María Payá. Ahora, la próxima conferencia va a estar a cargo del cazador de territorio, el que impone los impuestos a las propiedades en una sociedad democrática como el condado de Dade.